Bienvenidos. La radio divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días, 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica a través de la www La Divertida Radio. Amigos, el día de hoy tengo como invitada a mi amiga Silvia Mireles del Valle. Silvia, bienvenida. Gracias, Rosalba. Muchas gracias por invitarme. Y pues hemos decidido hablar acerca de un tema que poco se habla porque seguramente puede llegar hasta convertirse en tabú, algo increíble, pero algo realmente que existe. Es la indefensión aprendida. ¿Cómo es posible que el ser humano se le haya educado de una manera inconsciente a no defenderse, a no luchar por sobrevivir, a no luchar por un ideal? ¿Cómo es posible que se le meta dentro de sí esta creencia de que no es posible salir adelante? ¿Cómo es posible que no pueda darse cuenta de que está siendo objeto de cosificación y que no pueda tomar las riendas de su vida y que se permita ser vejado, que se permita ser controlado, que se permita ser sumergido, y donde él crea, el ser humano, que no puede hacer nada por salir adelante? Pues ciertamente la indefensión aprendida es una actitud psicológica en que la persona cree que no tiene salida, incluso cree que la única salida llega a ser el suicidio, morir o dejarse matar. Y de verdad, esta actitud que toman muchas personas no solamente lo vemos pues allá en otros países, en otros lugares donde lo vemos en películas, no, está en nuestra realidad actual. Está en nuestro cotidiano México, está cerca de nosotros, a veces en actitudes hasta simples de los hijos, de los muchachos, de las mujeres, que decimos, ¿cómo es posible que tú permitas estar viviendo de esta manera? Y es en nuestra actualidad, ¿cierto? Sí, así es. A mí se me hizo muy interesante este tema cuando platicamos de hablar sobre él. Porque fíjate que investigando y viendo, veo, por ejemplo, un video, ¿no?, en el que te pasan de las películas en la época de los nazis, como cuando estaban en los campos de concentración, eran tantos y sin embargo no hacían nada, no podían. Realmente había una indefensión súper aprendida ahí y no les quedaba más remedio más que irse a la muerte. Pues sí, si les habían dicho que no valían nada, que eran un despojo humano, que no significaban nada para el país de los alemanes, y les habían metido esas ideas, pues entonces, ¿cómo iban a luchar si ellos creían que esa era una verdad? Entonces, aquí entendemos que cuando alguien hace una verdad de su vida, pues entonces se conforma y se queda ahí creyendo que pues no hay más, y que así debe de ser, y que se tiene que aguantar. Sin embargo, yo les digo, no es verdad. Tenemos que empezar a tener una actitud de cambio, una lucha pacífica, pero desde adentro, desde darnos cuenta que no puede ser así, que no debe ser así. Claro, por ejemplo, en ese cambio, así como dices, fueron miles y miles que mataron. Sin embargo, estaba Víctor Frank, que sí hizo algo. Él se dio cuenta de esto. Él pensó y dijo, yo no quiero morirme, yo quiero hacer algo, ¿no? Entonces sí, es un ejemplo, por ejemplo, de una situación muy, muy difícil y él salió adelante, no se dejó. Así es, cuando hablamos de Víctor Frank, nos damos cuenta que él fue un ser resiliente. Resiliente es aquella persona que a pesar de las adversidades, a pesar de lo difícil, a pesar de todo esto adverso que te marca la vida, sales adelante por fuerza propia. Y sin embargo dices, ¿en qué reside esta fuerza propia? Pues reside en que tienes la capacidad de darte cuenta que puedes crear, puedes soñar, puedes construir dentro de tu mundo a pesar de que te tienen preso, digamos físicamente, mentalmente no lo estás. Y él, Víctor Frank, bueno, sí, una persona estudiada porque era médico, era un psiquiatra. A final de cuentas, es el padre de la logoterapia, que es el padre del encontrarle el sentido a la vida.
de esta corriente humanista, de esta corriente de la psicología, donde dice, es posible encontrarle un sentido a la vida, porque si no le encuentras un sentido a la vida es como estar muerto. Y es cuando llega precisamente ese momento de sentirte indefenso y de no saber luchar y de no poder luchar y de no querer luchar porque crees que no es posible. Claro, y ahí lo interesante es cómo se dio cuenta, ¿no? Cómo, aparte de, claro, tenía su profesión y era una persona pensante, en qué momento es en el que realmente reaccionas, ¿no? Yo creo que es la conciencia, ¿no? Cuando haces conciencia de eso, como ahorita puede ser este programa, ¿no? Alguien que lo escuche y que diga, oh, yo sí vivo en una indefensión ante X situación, que puede ser, por ejemplo, la familiar, ¿no? Cuando a lo mejor un ser querido te tiene sometido precisamente con tu baja autoestima, te tiene ahí y tú no ves para dónde puedas hacerte a un lado, ¿no? ¿Qué salida tener? Sí, pero como tú acabas de decir, todo ser humano tiene esa conciencia, a veces media dormida, media sedada, pero la tenemos, porque la conciencia, desde la psicología espiritual, sabemos que la conciencia es ese espíritu, esa energía, ese amor que está dentro, ahí por inercia, porque como ser humano tienes la capacidad de amar, tienes la capacidad de pensar, tienes la capacidad de ser libre, tienes la capacidad de sentir el amor, pero a veces hay tanto dolor que está como opacado. Pero algo te dice que no está bien, algo te dice que no es justo, algo te dice que no es posible que estés viviendo una vida así y que hay una vida distinta a este estilo de vida y que sí es posible echar el brinco y salir. Pero ¿cómo? Ahí viene la pregunta, ¿cómo? Pues por eso nos damos esta chance de tener estos programas donde creemos que es posible tratar de despertar conciencias, tratar de abrir esas mentes y decirles al ser humano, a las mujeres, a los niños, a quien nos puede escuchar, ¿sabes qué? Sí es posible salir de esta vida que tú tienes de dolor, de sufrimiento, de resignación, de decir no hay más, de aquí me tocó vivir y me tengo que aguantar. Sí es posible. Dentro de nosotros hay un chip instalado que está diciéndonos, esto no es para mí. Y tenemos que luchar y tenemos que aprender a desaprender estas conductas para tener que empezar a luchar por una vida distinta en la que yo sí creo en el cambio. No sé tú, Silvia. Sí, claro que sí. Sobre todo ahorita que hay tanta ayuda de muchos aspectos, sobre todo, por ejemplo, en el psicológico, ¿no? Que te pueden ir llevando y en un proceso ir descubriendo en qué estás viviendo y si estás de acuerdo, si estás feliz, porque finalmente, ya lo hemos platicado en varios temas, sí. Nuestro fin es ser feliz, ¿no? Entonces, si estamos viendo que es algo que no me está permitiendo ser feliz, pues alto, basta, hay que hacer algo. Te digo, con tanta ayuda, que puede ser un proceso psicológico, a lo mejor una ayuda espiritual, religiosa, algo que... Un maestro que conozca más, que lea, que se dé cuenta que no es posible que estemos sometidos, que no es posible que unos cuantos, que no son muchos, hablemos, pongámosle nombres, cara, rostros, lo que tú quieras, hablemos de gente poderosa que nos tiene aplastándonos, si hablamos de sistema político, sistema económico, sistema social, sin ponerles nombres que ya sabemos muchos quiénes puedan ser, no son muchos comparados con todos los demás que somos muchísimos más y miles de millones. Creo que el arte de esos cuantos consiste en hacernos creer que nos tenemos que aguantar y que nos tenemos que someter. Y no estoy hablando de una lucha revolucionaria donde vamos a ir a pelear y donde vamos a ir a armarle la guerra. No, creo que esa guerra y esa lucha viene desde adentro. Basta con que tú te la creas, que yo no me tengo por qué conformar si no tengo una casa y no tengo que aspirar a una casita. Yo tengo que aspirar a algo que yo considero que me merezco, lucho por lo que yo quiero y sé que lo voy a conquistar. Si yo creo que tengo la oportunidad de recibir una mejor educación, tengo la oportunidad de recibir mejores situaciones para mí, para los míos, para los nuestros, creo que entonces tengo que hacer algo y tengo que buscar y tengo que tocar puertas y tengo que gritar y decir, necesito ayuda, sola no estoy, sola no estamos. Insisto, somos miles y millones de personas contra unos cuantos. Yo digo que es muy fácil pararte, apagar el televisor y con eso
en ciertas cadenas, en ciertos canales, que nada más te están llenando la cabeza de basura, literal. Y me atrevo a decirlo, porque si te fijas, ¿de qué te estás alimentando? De chismes, que una señora lleva chismes a la televisión, de telenovelas donde te están metiendo antivalores, donde es normal que todos se engañen con todos y que todos se metan con todos. O sea, cuando eso lo conviertes en algo común, crees que es normal, cuando no debe de ser. Yo te invito a que tomes conciencia, a que esto que te decimos, esto que te platicamos, marque la diferencia. Fíjate, es como cuando tú decides qué comer. ¿Te tomas un refresco o te tomas un jugo? ¿Te comes un pan o te comes una fruta? Tú elige. Y así está en los medios de comunicación. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres meterte por los ojos? ¿Qué quieres meterte por esos oídos? ¿De qué te quieres alimentar? Y sobre todo, a lo mejor tú eres selectivo, tú eres selectiva, tú ya tomas decisiones más sanas, pero tus pequeños, tus niños, tus adolescentes se van a comer lo que tú les des. Entonces yo los invito a ustedes, jóvenes, adultos, y que también hagamos conciencia en esos niños de que aprendan a decidir qué es lo mejor y que se atrevan a cambiar de canal o a apagar el televisor, a ser más selectivos. Y con eso estamos aprendiendo a que no podemos quedarnos en la indefensión, no podemos quedarnos sumidos en decir no me queda de otra. Creo que tú tienes la capacidad de decidir qué es lo mejor para ti. Claro, así es. Otra idea importante para hacer ese cambio es leer. Por supuesto. Educarme, prepararme, tomar cursos, porque eso me va a ir haciendo que tenga mucho más cultura, mucho más informe sobre todos estos puntos o los que tú te sientes que estás bajo, Ajá. Por ejemplo, de autoestima o de cultura, ¿no? En el que tú ya tengas razón para levantar tu dedo, tu voz y decir, no estoy de acuerdo, pero si no sabemos, si no estoy preparado, ¿qué hago? Creo que ese es el arte. No podemos ir a la guerra sin fusil o hablar por hablar. Creo que el arte de luchar tenemos que empezar por algo conciso y concreto y concesos. ¿Verdad? Que tenga las tres, es conciso, concreto y claro de que realmente qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que estoy eligiendo. No me voy a la marcha nomás a gritar y a levantar pancartas y a gritar y a tocar la cacerola y hacer ruido, porque eso a nada le sirve. Le quita el sueño y le quita la paz un ratitito a los que están allá arriba, a los que le estás gritando y le estás rayando la madre, pero en realidad no está solucionando nada. Creo que tenemos, como dices tú, si leemos, si nos cultivamos, si aprendemos de derecho legal, si aprendemos de valores, si leemos un manual que realmente nos vaya a enseñar a empezar a nosotros con nuestros propios principios, con nuestro propio desarrollo, con nuestro propio crecimiento, ahí ya estamos rompiendo el esquema de esa indefensión aprendida. Sí, así es. Por ejemplo, a mí me viene a la mente Gandhi, ¿no? Que él decía que si él había logrado solo hacer lo que hizo, ¿cómo siendo tantos no podemos lograr lo que queremos? Así es. Es una gran enseñanza y habría que buscarle más qué hizo Gandhi, ¿no? Por ejemplo. Así es. Verdaderamente creo que todos esos grandes maestros, esa gente que ha trascendido, nos ha dejado mucho y de la cual tenemos mucho que aprender. Pues verdaderamente esto es algo muy, muy, muy rico, muy interesante, de la cual podremos sacar mucho. Vamos quizás a enumerar qué conductas tiene una persona que vive en esta situación de indefensión aprendida, Silvia. Sí, claro. Mira, por ejemplo, para que nos quede muy claro qué es realmente, por ejemplo, la psicología la llama como una pasividad atroz. Está pasiva la persona, ¿no? Es un desamparo, un total desamparo, una resignación, es estar indefenso. Son muchas experiencias desagradables sin encontrar resultados que surtan efectos. Son a veces situaciones frustrantes que las víctimas aparecen, que tienen sin razón que las justifique. Es aceptar el dolor, el sufrimiento y no poder hacer ya nada. El decir, bueno, pues así es, esta es mi situación familiar, esto es lo que vivo, mis papás son así o mi jefe es así y no puedo hacer nada sin buscarle ya mayor solución. ¿Sí? Por ejemplo, también, pues ahora sí que hay la indefensión, la desesperanza, que eso es muy importante. Híjole, sí. Cuando no tienes tu esperanza en algo o en alguien,
es muy difícil porque vives desesperanzado y no ves una luz que te indique que hay una salida. Así y sí es. la hay. Y sí, siempre la hay, pero cuando hay mucho dolor, cuando estás cegado, verdaderamente es cuando aparece la desesperanza. O sea, no hay una salida, no hay una esperanza para este dolor, y es cuando la persona incluso llega a atentar contra su propia vida, como una posible salida a este dolor, a esta solución que realmente no es una solución. De verdad, esa resignación a ese nivel es muy doloroso. Es muy increíble que suceda, pero creo que a mucha gente le ha sucedido el no poder encontrar una luz en el camino, y cuando precisamente hacemos estos programas y este llamado a la sociedad y este llamado a decirles, sí hay lugares, hay instituciones, hay personas, hay orientadores, hay trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, comunicadores, que estamos alertando y que estamos diciendo, sí es posible. Tenemos que empezar por romper esos paradigmas de que no se puede, por romper esas creencias de que no se puede. Y ahorita me viene a la mente el recuerdo del burrito, no sé si te lo sepas, Silvia. No recuerdo cuál. Pues se los cuento, amigos. Resulta que pues ahí en el pueblo andaba un burrito, y este burrito se cayó al pozo del pueblo. Y entonces, pues, el pobre burrito, pues, lloraba, nadie lo podía rescatar, pues, la gente se asomaba, y el pozo, pues, bien profundo, pues, ¿quién lo saca al pobre burrito? Si lo intento sacar, me voy a ir yo al pozo, y pues, ahí lo dejamos al burrito, y lloraba. La gente se empezó a apiadar y dijeron, pues, lo que tenemos que hacer es, pues, aventarle cuando menos unas paladas, pues, para que, irlo enterrando al pobre burrito, ¿no? De perdida, pues, para que ahí ya deje de llorar. Y le empezaron a echar paladas al burrito para que enterrarlo. Y conforme pasaban los días y la gente le echaba paladas, pues con la idea de tapar ahí, ¿verdad? Y un día de repente, sin pensarlo, pues se encuentran al burrito acá afuera. Y el burrito andaba como si nada otra vez por el pueblo. Ah, caray, la gente se preguntaba qué pasó. Y bueno, pues como es un cuento, le preguntan al burrito, pues que cómo le hizo, cómo fue posible, que si era su espíritu o qué había pasado. Dice, no, nada. Más que la gente del pueblo es muy buena gente conmigo. Me echaban paladas y yo me subía al montoncito. Cada vez que me echaban una palada, yo me iba subiendo al montoncito, y de esta manera logré salir. O sea, ¿cómo me quiere la gente? O sea, aquí habla de la actitud que tú tomas ante lo que te avientan para escalar, para salir adelante. Quiere decir que sí es posible que tú tomes hasta estas cosas adversas de una manera positiva para hacerle como el burrito. Vamos a escalar, vamos a aprovechar, vamos a darnos cuenta que sí es posible, y que aunque aparentemente se ve oscuro, aunque aparentemente se ve que no es posible, sí va a ser posible salir adelante, a pesar de la adversidad. Como tú lo decías en el inicio del programa, Víctor Frank, a pesar de haber vivido los horrores del Holocausto, haber vivido una situación ahí terrible en Alemania, donde la muerte era a cada instante y a cada momento, él no se resignó a morir en ningún momento. Él decidió luchar de algún modo y tratar de salir adelante y de sobrevivir, y la prueba de ello está que lo logró. La actitud, la creencia marca la diferencia. Y si tú crees que es posible buscar una solución porque estás inconforme, porque no estás contenta, porque no estás contento, yo te invito a que lo hagas. Toca puertas, busca ayuda, siempre la va a haber. Claro, es que el del pozo me lo sabía, pero con ranas. Diferente también, Ajá. pero que le echan ante porras, el aplauso, ¿no? ¿verdad? Y las ranas que le decían que no era posible, y que para qué se esforzaba, y que pues ahora sí que la rana loca, y como era sorda, de tanto que le decían, ella pensaba que le aplaudían y logró salir. Entonces, Sí. esa es la actitud, volvemos a lo mismo. Ajá. ¿Tú cómo tomas las cosas de lo que te dicen? A lo mejor hay una pareja, un amigo, un vecino, alguien en la familia que te dice, ¿para qué sueñas? No es posible, ubícate en tu realidad, somos México, aquí estamos, aquí nos tocó. No vas a poder. No vas a poder, tú que sueñas vivir en el extranjero, viajar a no sé dónde. Tómalo positivo. ¿Y tú crees que no puedo? Pues te voy a comprobar que sí es posible. Y entonces tómalo positivo, tómalo como un reto, tómalo como algo, en vez de que te lastime, diga, pues vas a ver que sí. Claro. Y entonces ahí está la situación de las vidas. No hay ayudas, aquí en México no hay nada, ni nadie te apoya, el gobierno nomás te tira pedradas. A ver, haz el reto,
Busca, toca, pide y para que te des cuenta si es verdad que no hay quien te ayude. Y te vas a dar cuenta que vivimos en un país hermano, que sí somos la gente que queremos ayudar, que no es verdad, lo que pasa que está en tu cabeza esas creencias, pero sí hay. Claro, y cómo tiene que ver la actitud, como decíamos, y la parte mental, ¿no? De lo que tú crees, ¿no? Sí. También, por ejemplo, tengo aquí que en las relaciones laborales o familiares hay personas que han tratado y no lo logran, ¿verdad? Entonces caen en total indefensión, en una depresión, que es lo que decíamos también. La desesperanza te lleva a la depresión y entonces menos logras algo, ¿no? Entonces estar atentos cuando yo me siento así, que puedo estar en un momento de depresión, no dejarme, ¿qué puedo hacer? Y lo mismo que decíamos, pues buscar ayuda. Entonces, no basta nada más que los que nos están manipulando o cuando nos sentimos manipulados, que puede ser, por ejemplo, pues el consumismo también. Claro. Empecé a dar en cuenta con estos descubrimientos de este tema, como de muchas cosas, ¿no? Que estamos, por ejemplo, el bullying, yo veía, pues es esto, ¿no? Es realmente una indefensión de un niño cuando le están haciendo bullying a un adolescente o cualquier persona, que viene siendo esa indefensión. El niño con bullying pues no puede hacer nada y permite y no se está paralizado ante esa situación del bullying, ¿no? Y luego el niño en su poco atrevimiento le dice a mamá, papá, al tío, al abuelito que le están molestando y de pilón el papá le dice, pues yo te voy a dar otra madriza si te permites y si te aguantas. Uh-huh. Y le da el zape y el otro lo regaña y el otro le dice por tonto y todo eso. Entonces, ¿cómo se va sintiendo cada vez más agredido y con qué fuerzas para luchar? Mejor aprende a callar, a ser sumiso, a tolerar. Y llega un momento de tanto dolor que pues entonces se deja caer, se deja derrotar. Y sí es bien terrible que esto de la violencia se dé en todos los espacios sociales, laborales, el mismo hogar, y lo vemos repercutir en las escuelas, por supuesto, pero a final de cuentas el bullying empezó ahí en casa. Creo que ahí es donde empiezan a decirte que sí puedes o no puedes, y donde pues la actitud no es esa. Creo que ni debería de ser en ningún sentido, y que algunas veces lo llegamos a decir, pero con el afán de estimular. A lo mejor el tono, el momento, las palabras no son las adecuadas, pero lo hacemos con eso. Pero cuando la persona llega en la autoculpabilidad, en que ese individuo se siente el culpable de su propia desgracia, se come el cuento, se siente autosuficiente inteligentemente, que sus capacidades y sus esfuerzos no dan para más y que nunca va a llegar a la talla de las expectativas o que no va a ser posible. Y entonces toda esa culpa, como tú decías, de desvalorización, se empieza a llenar de tanto dolor, que es cuando surge la depresión, precisamente. La depresión quiere decir hundimiento. Estoy hundido, estoy en un terreno en una depresión en donde no le encuentro salida. Y todo fue, volvemos e insisto, por esa creencia, por esa aprendida, por esos decretos o mantras que le llaman, te lo dicen tanto que te lo llegas a creer. Y no debe ser así. Entonces yo te invito e insisto, comunícate con nosotros ahorita a través de las redes sociales para que nos hagas llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones, para que nos hagas comentarios acerca si has escuchado, si has visto, si tú lo has sentido. ¿Qué con esta situación de la indefensión aprendida, a dónde te ha llevado? ¿Qué llegas a pensar? Si es posible, tú sí crees en el cambio personal, tú sí crees en el cambio social. ¿Tú qué crees que dónde debería de estar los hilos a mover para que se dé un cambio, para que se dé esta actitud? Nos gustaría poder escuchar esos comentarios porque creo que tú haces el programa a través de tus comentarios. Sí, yo también los invito para que participen y saber qué es lo que están pensando en estos momentos sobre este tema que es tan interesante y tan apasionante, ¿no? También, por ejemplo, yo lo he estado viendo en el sentido de, por ejemplo, de las enfermedades. Que si, por ejemplo, en la televisión o en el medio, o, todo esto nos están marcando que hay muchísimas enfermedades y que si padecemos tal cosa, tal otra, estamos enfermos por ejemplo, diabetes. Ajá. Entonces, si tú tienes alta el azúcar, si tienes estos síntomas, es diabetes, seguro. Vas, te haces el análisis. ¿Tienes sed?
tienes diabetes. ¿Te dan ganas de hacer pipí en la noche? Tienes diabetes. Para todo es diabetes, ¿no? Entonces pues, no. Ya te la compras y llegas y te hacen una... No, pues tantita bajita que tenga el azúcar, ya es diabetes, ¿no? Entonces ya me aprendí que eso es. ¿Y ahora qué hago? Pues tienes que tomar esto y tienes que seguir el otro proceso y el otro y ya acabada. ¿Por qué no buscar otra opción? Porque nada más nos marcaron esto y ya es por ese camino. Nunca nos dan chance, por ejemplo, de una alternativa. Hay mucha ayuda alternativa que nadie menciona, ¿no? Bueno, sí, tú lo has dicho bien claro. Creo que el objetivo de la mercadotecnia está muy marcada. A ellos les interesa vender, vender, vender y, por supuesto, pues van a trabajar con las emociones y los sentimientos para que sea más viable que la persona caiga en la etiqueta. Tú te comes el cuento de que para que luzcas bonita necesitas ponerte tal ropa, usar tal perfume, vestirte de tal modo, ponerte ciertas cremas, prohibido envejecer, prohibido engordar, prohibido pensar por cuenta propia, tienes que ser como la borregada, X. Y entonces te comes el cuento. Y luego, puedes estar enfermo de esto, de aquello y de aquello. Y entonces, pues por eso el boom de tantas comercializadoras de fármacos que nos van llenando de más enfermedades, porque a final de cuentas tú sabes que toda la medicina sana una cosa, enferma otra, y a final de cuentas, como tú dijiste, pero habiendo tantas alternativas naturales como son una sana alimentación, relajación, meditación, la espiritualidad, el ejercicio, el descanso adecuado, todo lo que debe ser conforme debe ser, pero no lo hacemos porque pues como que no es suficiente ese bombardeo para que nos lo hagan creer. Creo que el bombardeo más terrible y más mayor es el tener, no el ser. Claro, así es. Entonces sí estar alerta en eso, pensar, meditar cuando te dicen, ¿tienes esta enfermedad? A ver, bueno, voy a pedir otra opinión, voy a leer, voy a instruirme sobre esa enfermedad, a ver si verdaderamente la tengo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué más hay aparte de la medicina? Pues hay como todo lo que tú mencionaste ahorita, como que no ves sentirnos en esa indefensión en la que no puedo hacer nada más que pues ir a ese doctor y ese me dijo y ya me operé o ya hice lo que me dijeron. O que te quedas con un solo diagnóstico, porque un solo médico te dijo, te comiste el cuento y ya, entonces te sometes a lo que te están invitando. Y no, siempre yo les digo desde la perspectiva tanatológica, busca 1, 2 y 3 opiniones hasta que tú te sientas convencido, convencida y hayas hecho tu propio análisis, tus argumentos para darte cuenta si realmente, no es que te resistas, pero sí es que usa la lógica para que te des cuenta si realmente estás de acuerdo con ese diagnóstico que te están dando y qué es lo posible que puedes hacer. No empieces por saturarte y meterte cosas que en realidad a lo mejor sí te pueden enfermar. Y yo lo digo y me atrevo a decir porque lo estoy viendo palpable día a día, donde te dicen que así tiene que ser. Y sin embargo, yo te digo, la actitud mental es superior a todo esto. Nos comienzan a llegar los comentarios, Silvia. Dice por aquí Juan Paniagua, saludos, buen fin de semana. Yo creo que el cambio lo hace uno mismo. Todo empieza por la persona, para que las personas de su entorno tomen muestras de ello. Claro, y sí es cierto, ¿no? Muchas gracias porque es un muy buen comentario. Sí, así es, y felicidades porque así debe ser. Creo que podremos marcar la diferencia cuando menos en lo cerquita y que si un día logramos impactar más allá de uno mismo, pues qué agradable será esto y así es, comencemos por uno mismo. Por aquí dice Mari Fuentes, saludos, escuchándolos en Celaya, Guanajuato, esto es muy buen tema. Sí, así es, muchas gracias por escribirnos, hablarnos, porque todo eso enriquece mucho el programa, ¿verdad? Sus comentarios. Así es. Fer Durán, un abrazo, Rosalba, los escuchamos en Prolongación Guerrero Irapuato. Pues aquí nuestros vecinitos cerquitas, qué bueno, un fuerte abrazo para ustedes. Aquí, Fer. Sí, muchas gracias y ojalá nos sigan enviando sus comentarios, que son muy enriquecedores para todos. Mario Hernández, cuidado, también con lo psicológico uno puede crearse enfermedades que ni en cuenta, ¿eh? Así es, tú lo has dicho, Mario. Fíjate, Mario, es precisamente eso. Nuestra mente creativa puede trabajar en 2 polos y nos podemos ir a la parte positiva como a la parte negativa. Por eso es que invitamos a que la gente se haga muy objetiva, a que no se contamine. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que es sabio de Google y entonces se mete
y empieza a decir, es que siento esto y bla, 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 y se empieza a autosugestionar, se mete tanto esas ideas en su cabecita que llegan a la hipocondria y entonces ya están enfermos de 20,000 cosas y la mente es tan poderosa que se la cree. Claro. Y te empieza a generar, y te empieza a generar. Ahora mismo también la mente, si tú empiezas a decir que no y lo bloqueas y estás bloqueando una cosa real, pues también puedes estar disfrazando. Y entonces sí, la mente es muy poderosa, pero por eso obtenemos los tres dimensiones del ser humano, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No puedo dejar de tener un cuerpo al que tengo que atender, con los nutrimientos adecuados, con el descanso adecuado, con la hidratación adecuada, lo que mi cuerpo necesita humanamente. También tengo un campo mental que necesito alimentar, como decía Silvia, con buenas lecturas, seleccionar buenos documentales, seleccionar de lo que voy a alimentar mi mente. Y también tengo una parte emocional o espiritual que tengo que nutrir con admirar la naturaleza, disfrutar de la naturaleza, de salirme a respirar, a caminar, a disfrutar, a contactarme con los animalitos, a contactarme con el sol, con lo que me ofrece. Y eso es hablar del campo espiritual, estar en contacto conmigo y con lo que me rodea en santa paz y en mucha armonía. Y cuando yo aprendo a tomar estas dimensiones en equilibrio y vivo de una manera más congruente lo que pienso, lo que siento y lo que hago, entonces no va a ser posible que mi mente me juegue un jueguito y me haga caer en algo, porque entonces trato de ser más consciente, más coherente y más alerta. Y por supuesto, estamos invitados a que todos busquemos opciones de tratar de vivir lo mejor posible, porque a pesar de las adversidades, a pesar de que el mundo está medio de cabeza, sí es posible encontrar momentos de felicidad y de paz. Claro, también a lo mejor haciendo la observación que comentaban ahorita, pues tener cuidado también a qué psicólogo vas, cuánto tiempo vas y tener cuidado en escogerlo, ¿no? Bueno, sí, también hay que estar conscientes de que sí hay gente, charlatanes en el medio que te dicen que son psicólogos y la verdad es que son pseudociencias que verdaderamente se valen de otras cosas que no es ciencia psicológica y que realmente al distorsionarla y al meterse en otros campos, pues a lo mejor te enferman más, o a lo mejor es una persona muy ética, no es una persona comprometida, no es una persona profesional, que entonces sí conviene que registremos y revisemos que existe un código de ética, que existe un colegiado donde te pueden decir quiénes son las personas que pertenecen, que están colegiadas, que son honorables, para que tú busques, así como el colegio de médicos, colegio de abogados, también existe el colegio de psicólogos, al cual puedes buscar ayuda y orientación. Pues eso está muy bien, porque a lo mejor yo no estoy segura si quiero ir con un psicólogo, quién es o si realmente es recomendable, entonces es buena idea pues preguntar en el colegio de psicólogos, ¿no? Por supuesto, sí existen en la web, pues hay diferentes fuentes donde te pueden orientar y te pueden decir cuál es la persona a la que tú estás buscando y sería posible. ¿Qué más tenemos por aquí hablando de estos aspectos verdaderamente tan interesantes de la indefensión aprendida? Pues que el miedo, la culpa y el quedarse pacíficos son lo que a lo largo del tiempo nos ha generado esta resignación, quedarnos sin esperanza, quedarnos con culpas y sentirnos víctima. Y cuando la víctima se vive como tal, va a comenzar a culpar a los otros. Va a empezar a decir, ¿por qué no me rescatas? ¿Por qué no me ayudas? Es tu deber, es tu obligación. Y empieza a aventar a los otros lo que realmente es su obligación personal hacer. Sí tenemos un deber social, un deber de hermandad, un deber solidario de echarnos la mano, pero a final de cuentas, la primera persona que tiene que salir de esa situación eres tú mismo. Cansados, Silvia, tú y yo nos damos cuenta que tenemos ahí, porque Silvia es mi colega ahí en los grupos de apoyo,
y autoayuda emocional, donde brindamos el servicio prácticamente de una manera gratuita porque la gente da lo que puede, si quiere, y si no puede, no pasa nada. Entonces, decimos, ¿cómo es posible que pasen los días y la gente no asista a como esperamos que asista cuando les damos calidez para que lleven un desarrollo y un proceso? Y pues nos vamos a ir a un corte comercial y regresando platicamos acerca de esto, que es una oportunidad. Quédate con nosotros, estás escuchando Frecuencia Psicológica, ya regresamos. Ya estamos de regreso, escuchas Frecuencia Psicológica por la Radio Divertida. Amigos, ya estamos aquí nuevamente platicando con la terapeuta Silvia Mereles del Valle y pues estábamos hablando acerca de la indefensión aprendida y que realmente pues sí hay propuestas de acción, y cuando hablamos de propuestas de acción también nos referimos a estos grupos de autoayuda y de apoyo emocional que tenemos en la Unidad Psicológica Irapuatense, el cual me gustaría, Silvia, que nos platicaras un poquito acerca de esto, cómo se da la dinámica, la perseverancia de la gente, todo esto. Sí, mira, sobre todo creo que sí es una gran ayuda, un gran apoyo de todo este tema que estamos hablando, cuando tú recurres a estos cursos que se dan, como tú decías, prácticamente gratuitos. Realmente el avance que tienes en tu proceso de la situación que estás viviendo es muy buena, ¿no? Porque compartes, oyes otros compartires de la gente y eso te aprendes muchísimo, muchísimo. Ya que tengo un tiempo contigo haciendo estos grupos, cómo vas viendo de verdad la gente cómo progresa, ¿no? Cómo va saliendo adelante en su proceso. Y lo que tiene muy interesante, que yo lo veo muy completo, Rosalba, también, es que, por ejemplo, cada semana, durante el mes, por ejemplo, vamos a ver, si es los miércoles en la mañana, tenemos, a lo mejor vamos a hablar en esa ocasión de la parte psicológica, emocional, muy importante, ¿no? O en otra semana vemos la parte de la familia, que también de ahí viene todo esto que platicamos, que vivimos, que recibimos en nuestra infancia para poderlo ayudarnos en ese proceso. Y la parte que es la espiritual, también tan importante, ¿no? Sin hablar de una religión específica ni nada, pero sí de una espiritualidad que tiene el ser humano. Entonces está abierto a otras religiones, pero sí hablar sobre ese espíritu que tenemos y dinámicas sobre estos temas, dinámicas en las que te sirve de retroalimentación a ti mismo para ayudarte a salir sobre esta preocupación que tienes, porque no nada más va gente que tenga problemas así muy graves. Ha ido gente que no tiene problemas tan graves y les ha ayudado mucho, que aprendes, oyes las situaciones que a veces no tienes a lo mejor en tu casa o en tu alrededor, y cuando vas ahí dices, yo estoy en la gloria, ¿no? Yo estoy muy bien y lo que me falta es crecer, aprender y también para poder dar. Porque hemos visto que mucha gente que llega ahí sin grandes problemas sí ha dado, a lo mejor ayudado en algún grupo de la autoayuda o en alguna cosa que tú le invites a participar, ¿no? Sí, porque ciertamente cuando hablamos de autoayuda quiere decir que tú mismo, tú misma vas a ir aprendiendo y vas ayudándote a ti mismo a través del conocimiento de la psicoeducación, porque se imparte un tema como los que citaba Silvia y este tema da pie a que comentemos y platiquemos sin decirlo específicamente yo. Si quiero comento, si no quiero comento, si quiero decir que es mi caso, si quiero decir que es una anécdota, lo que tú quieras decir, pero a final de cuentas todos aprendemos de todos, sobre todo que a encontrarle soluciones de manera asertiva, de una manera pacífica, de una manera desde mi persona y darme cuenta que yo soy la persona indicada para hacer estos movimientos, estas acciones en donde me dejo de quejar y comienzo a actuar. Si yo necesito poner límites y reglas en mi hogar a mis hijos, las tengo que poner yo y me dejo de quejar de que no me hacen caso. Si yo soy la persona de que debo de ponerle un alto, basándome conforme a derecho, basándome en ciertos apoyos para que mi marido deje de abusar de mí o mi mujer deje de abusar de mí, pues también yo soy la que voy a buscar las estrategias y los recursos adecuados para que se dé y entonces yo no me viva como víctima y no me sienta indefensa.
De este modo nos vamos a ir apoyando y vamos abriendo un panorama de que sí es posible el cambio, de que sí es posible salir de esta situación y en donde empiezo a dejar de sufrir y empiezo a vivir de una manera más consciente, más alerta, a través de la psicoeducación, a través del apoyo de mis compañeros de grupo, a través de mis orientadores, que como decía Silvia, nos vamos rolando para ayudarles en este proceso en que sí es posible salir de esta indefensión, salir de esta situación en la que a veces nos agobia, a veces andamos perdidos en la ruta, a veces nos sentimos frustrados, a veces ya estamos tristes, a veces estamos neurotizados, a veces traemos choques con los hijos, con el esposo, con los vecinos. O sea, realmente cuando andamos mal, necesitamos una orientación adecuada. Yo siempre les digo este ejemplo. A ver, Silvia, si te duele la muela, ¿a dónde vas? Sí, pues al dentista. Entonces, ¿por qué pretendes sacarte tú la muela sola o que la comadre te la saque? Quiere decir que hay un especialista para cada área. Y entonces, por lo tanto, tienes que ir con tu psicólogo, tu tanatólogo, tu terapeuta para que te oriente y te ayude. Porque, pues, así debe ser. Y entonces, de esta manera, recordemos que pues hay reglas y todo eso, que lo que se dice ahí se queda. A final de cuentas, nadie hasta ahorita en estos prácticamente 10 años me ha tocado que anden vociferando, ventilando, y creo que ha sido muy buenas experiencias cuando la gente es constante, que creo que esa es la clave. Sí, ya ves que hemos hablado mucho sobre este tema de la perseverancia, cómo lograr que la gente persevera. Yo los felicito mucho cuando llegan allá a la unidad, porque verdaderamente dar ese paso de entrar por la puerta de la unidad y pedir ayuda es un avance muy grande, porque cuando tú aceptas que necesitas de esa ayuda, diste un gran paso. Así es. Pero el segundo, muy importante, es la perseverancia. La perseverancia. Entonces, como verán, amigos, sí hay lugares y apoyos y pues bueno, nosotros hablamos de porque es el que hemos vivido a lo largo de 10 años buscando apoyar a las personas que así lo solicitan y que quieren, pues ahí estamos y es lo que conocemos, lo que nos ha funcionado, pero así como este lugar hay otros espacios y que ahí estamos. Y por aquí nos dice Salvador Haddad, ok. Saludos, los escucho en San Luis Potosí. Un abrazo, psicóloga. Pues un abrazo hasta San Luis Potosí, a Salvador. Por aquí me dice Gaby Guillén, saludos, los escucho en Consultores y Abogados en Zona Centro, otros vecinitos de por aquí cerca, Silvia. Muy bien, qué bueno. Gracias. Saludos, Vivi. Da saludos a la invitada Silvia. Nos escuchamos en el fraccionamiento Las Flores. Interesante tema el que tocan este día. Muchas gracias, Vivi. Así es. Como verán, pues siempre hay maneras de buscar ayuda, de buscar propuestas de acción. Y en estas propuestas de acción, Silvia, a mí me viene la idea de que hay que recuperar la memoria histórica. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí ahora así viviendo esta situación en mi vida? Creo que lo más lógico será preguntarme, ¿qué hice o dejé de hacer para que yo me encuentre en esta situación ahora? Es lo lógico, ¿no? Y cuando tú haces un análisis, una reflexión, te regresas un poquito en la historia y te vas dando cuenta cómo ha repercutido esto y cuál es tu realidad actual, te tendrás que dar cuenta que en este momento presente ahora es donde te tienes que mover para que en tu futuro cambie. Si no, de otra manera vas a estar condenada o condenado a seguir igual porque no haces nada en esta realidad presente. Entonces creo que la clave de nuestra situación actual como país, como sociedad, como individuos, como familia está en que revisemos qué hicimos o dejamos de hacer para que me toque a vivir a mí esto. A lo mejor no te has dado cuenta que tú eliges, a lo mejor no te has dado cuenta que tú atraes, a lo mejor tú no te has dado cuenta que tú inconscientemente simplemente no has decidido y por eso te ha tocado lo que te tocó. Entonces, hay que abrir los ojos a esta realidad y entonces recuperar esa memoria histórica nos va a permitir salir de esta zona de sufrimiento a la que le llamamos indefensión. Sí, también sabes que es un tema que se me hace muy interesante, el miedo, porque el miedo me paraliza. Entonces, como tú dices, en ese análisis, revisar cuáles son mis miedos. Si ya me he quitado mis sueños, ya no tengo sueños, ya no tengo ilusiones. Entonces, ahora sí que retroceder a eso, cuando perdí ese sueño, cuando perdí esas ilusiones, para que entonces
encontrarlas nuevamente y hacer un proyecto de vida. Creo que ese es el punto central de todo esto. Si tú te das la chance, te das el tiempo para reflexionar, para meditar, que era lo que yo les decía hace rato, siéntate, hazte un espacio, relájate y ponte a pensar en eso y reflexiona, y entonces eso te va a dar la clave, porque la clave está que donde está mi problema está mi solución. Claro. Pero cuando no me doy la chance y dejo que la vida me lleve, entonces caigo en este cansancio emocional, caigo en esta desesperanza, caigo en esta depresión y caigo en esta ansiedad, y entonces el miedo me sigue paralizando y paralizando. Entonces, si yo reviso esos miedos, como dices tú, ¿qué me está causando miedo? ¿El qué dirán? ¿Los otros? ¿Los miedos de mi infancia? ¿Los miedos presentes? ¿Esta situación? ¿Me van a quitar algo? O sea, ¿qué va a suceder? Y entonces buscar la lógica y decir, bueno, entonces tengo que buscar apoyos, tengo que buscar ayudas legales, médicas, psicológicas, o sea, lo que tenga que hacer para dejar de estar como estoy y darme cuenta que sí es posible. Entonces, ¿qué tan importante es la memoria histórica? Sí, y sobre todo, ¿sabes también por qué, Rosalba? Porque a la hora que yo estoy en esa situación como tú estás marcando, permito que otros entonces hagan... Decidan por mí, exactamente. Y tomen opiniones por mí, claro. Y entonces no me quejé y me tendría que aguantar, porque a lo mejor dentro de mis miedos o dentro de mi zona de confort, porque no me quiero mover, entonces pasa lo que está pasando, y entonces, pues bueno, y cuando yo quiero tomar el control de mi vida y dice el otro, dice la otra, ¿pero por qué? Si estábamos tan a gusto, tú permitías todo, y ahora ¿quién te despertó? ¿Quién te abrió los ojos? ¿Con quién te juntas? Mira, nada más, ya no me conviene porque pues antes estábamos muy cómodos, y ahora resulta que ya piensas, ¿sí? De cuando acá, y te empiezan a minimizar, y si te toca con una persona que pues desvalora toda esta situación, pues es muy nociva la situación, ¿verdad? Entonces no va por ahí. Pues siguen llegando los comentarios y vamos a darle salida para que no nos gane el tiempo. Dice José Olmos, creo que los problemas sociales y personales nos orillan a sentirnos inconscientemente mal. Y es ahí cuando recaemos en cuanto a lo físico y lo mental. Así es. Sí tiene que ver los problemas sociales y personales, mucho en cómo nos sintamos o cómo estemos, pero a final de cuentas, yo insisto, vamos a echarnos un clavado, vamos a darnos un espacio, vamos a relajarnos un poquito, vamos a entrar a ese centro espiritual que somos nosotros mismos, a meditar, a pedir la luz, a decir, pues bueno, tiene que haber un ser superior mayor que yo que me puso aquí, entonces el mismo que me deberá de ayudar para decir, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi postura en esta situación, en este mundo, en esta tierra? No fue nomás porque llegaste así como la semillita y ya nada más. Tiene una razón de ser el que tú estés aquí montado en este mundo, en este espacio, en ese lugar con esas personas. Algo tienes que hacer. Y entonces, abrir tu panorama al darte este chance de decir, tengo que buscar opciones de salida y no me puedo quedar ahí como el burrito ni como la ranita. Tengo que saltar, tengo que salir, tengo que aprovechar, ¿cierto? Claro. Sí, qué bueno que ojalá, pues después de este programa, por lo menos les demos esa inquietud. Pues sí. De averigüen, métanse también a investigar un poquito más de la indefensión aprendida y van a encontrar muchas sorpresas, muchas cosas muy interesantes de cómo reaccionamos nosotros y mucha gente a nuestro alrededor. Así es, y que no la crean si no quieren. Indaguen, investiguen, documentense, llénense de sabiduría, ilustren a su gente a su alrededor y que se den cuenta que si tú puedes, si yo puedo, cualquiera puede. Por aquí también dice Pati Frías, los escucho en Guanímaro. Saludos a los realizadores del programa y un abrazo a la invitada. Ay, muchas gracias. Pues sí, pues entonces el abrazo es para toda la gente que colabora aquí en la radio de Todos con la Divertida y realmente pues va para ellos este afectuoso saludo desde Guanímaro. Realmente otro punto para salir de estos aspectos sería también la organización popular. Organizar supone una conciencia profunda de comunidad, de solidaridad, el darnos cuenta que estos intereses no nos pueden llevar a seguir viviendo una situación oprimida. Creo que tenemos que salir adelante, tenemos que salir a rescatarnos unos a otros, porque la naturaleza del ser humano es ser solidarios por naturaleza, ¿no? Claro. Y entonces tenemos que echarnos la mano. No digo que te pesque el pescado y te lo dé diario,
pero sí te voy a enseñar, sí te voy a apoyar, sí te voy a empujar para que salgas adelante. Y ese es nuestro deber y nuestra obligación, precisamente por eso esta alerta, como dices tú, Silvia. Ojalá les sirva de algo, ojalá les sembremos una semillita y que digan, bueno, entonces déjame empezar a tocar, déjame empezar a leer, déjame empezar a indagar, déjame ver que siempre va a haber una puertecita por donde salir, que sí es posible. Claro, una luz, ¿verdad? Una esperanza, una ilusión. Así es, y creo que ese es, la final de cuentas, como decíamos de inicio, en que Víctor Frank sobrevive a todo esto por esa luz, esa lucecita, esa esperanza, esa ilusión de decir, el día que yo salga de aquí y me reúna con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, voy a terminar de ser mi felicidad. Voy a salir de esto y me voy a sentir mejor y voy a estar mejor que ahorita. Y entonces lo alimentaba y pues bueno, lamentablemente en la historia de Víctor Frank pues no sucedió así, salió y no encontró a nadie, ¿verdad? Y no por eso tampoco se cortó las venas y se tiró a morir. Dijo, bueno, ahora sigue capítulo 2, a luchar por compartir, por encontrarle un significado y un aprendizaje a todo este sufrimiento, este dolor. Y pues es el padre de la logoterapia y es el que nos dice, ¿sabes qué? Sí se puede reconstruir, sí le tenemos que encontrar un sentido a la vida, porque sin sentido, pues entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué chiste tiene? ¿A qué vine? Y yo los voy a compartir estas frases que me gusta mucho a mí hacerlos para que piensen. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Estas preguntas filosofales creo que es el punta de lanza para que tú empieces a crecer, para que tú empieces a indagar y para que tú empieces a despertar aún más y puedas trascender y puedas dejar de sentirte víctima para sentirte un ser humano en todo su esplendor y que pueda marcar diferencias y que pueda decir sí es posible. Amiga Silvia, el tiempo nos está llegando al final y ya sabes que estas charlas son muy divertidas, son muy bonitas, son muy agradables. Así que vamos redondeando. ¿Qué te gustaría dejarle al auditorio? Pues eso, ¿no? Que ese análisis que haces de esas preguntas, verdaderamente las analicen, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queremos? ¿Queremos seguir así? ¿Queremos cambiar? Está en nuestras manos, somos libres. Esto es una maravilla, ¿no? Sí. Eres libre de levantarte, de no levantarte, de lo que tú quieras hacer. Entonces, con esa situación, pues puedes hacer maravillas con tu vida. Hazla y buscar la felicidad. Sí, yo pienso que cuando nos lanzan a la vida se nos otorga estas 4 regalos que son la inteligencia, la voluntad, la libertad y la capacidad de amar, pero en nosotros, en esa libertad, consiste en cómo voy a utilizar esta inteligencia, en positivo o negativo. ¿Cómo voy a utilizar mi libertad? ¿Cómo voy a utilizar mi capacidad de amar? Y entonces ese amor tiene que empezar, aunque sonara vanaglorioso que no es así, es una estima sana. Si yo no estoy bien conmigo mismo, si yo no me hago caso, si yo no me chiqueo, si yo no me apapacho, si yo no me pongo bonita para mí, entonces, ¿cómo le voy a dar al otro? ¿Cómo le voy a decir o cómo le voy a pedir si yo no lo hago conmigo? Sonaría incongruente, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar por tratarnos y tratar al prójimo de tal manera que entonces podamos ir en el mismo canal. Y entonces en este sentido, repito y reitero las preguntas, fíjate, porque sería muy interesante que nos quedáramos con eso. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Y cuando esto te lo puedas contestar de una manera más trascendente, más interesante, o bien si gustas hacernos comentarios a través de las redes sociales, bien quieres una charla, una plática, te ayudamos, te orientamos a redescubrir el sentido de tu vida, a que marques, como decías tú, Silvia, que te hagas un proyecto en que encuentres un objetivo claro para que lo sigas y entonces ese sea tu motor para trascender. Y el ser humano tiene diferentes roles donde tiene que hacer proyectos como mamá, proyectos como papá, proyectos como hermano, proyectos como profesionista, proyectos en el área laboral, proyectos en el área personal, qué sé yo. Entonces tienes que edificarte
un proyecto magno y luego hacer tus subobjetivos. Y esto le va a ir dando sentido a tu vida y te va a hacer sentir mucho mejor y con más significancia a lo largo de tu trayecto, lo que te toque vivir, y ya sea de aquí a mañana, de aquí a 10 años, 50 años, qué sé yo, pero algo tienes que hacer mientras estás aquí. Silvia, fue un placer tenerte aquí en el programa y espero que no sea la última vez porque pues es muy agradable platicar contigo. Así que te doy las gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por invitarme y por darme la confianza, como siempre te lo agradezco, por confiar en mí. Gracias. Pues así es, amigos, y con esto les saluda Rose, les bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.